Continuamos en Cuestiones y Contrapunto con nuestra invitada de hoy, Margarita Stolbizer. Y antes de ir al corte te preguntaba precisamente cuál es tu visión sobre la gestión, si bien hoy no es intendente en Morón, pero Martín Sabatel da una impronta a Morón. ¿Cuál es tu visión de esa impronta? Bueno, en gran medida las claudicaciones que Martín Sabatel ha tenido justamente de aquello que había sido su impronta. Algo caracterizó la primera gestión de Sabatella en Morón fue, además como contracara de lo que había sido Rousselot como intendente, fue la transparencia de su gestión. Esto ha sido además un sello de calidad de gestión de Martín Sabatella, y yo creo que lamentablemente en los últimos tiempos y muy particularmente ahora frente a esta elección, su alineación tan incondicional con el gobierno nacional de los Kirchner, habiendo consentido las peores prácticas de los Kirchner y siendo hoy un aliado de un gobierno claramente corrupto, termina desnaturalizando todo aquello que él había logrado instalar como eje de su gestión. Y la otra cuestión tiene que ver también con un manejo discrecional y arbitrario de los recursos públicos. Hace mucho tiempo que en Morón no se pagan buenos sueldos a los empleados que tienen que atender en el hospital, por ejemplo, y se desmejora la atención de la salud a los sectores más pobres, mientras que se gastan cantidades de recursos muy importantes en la promoción del municipio de Morón. Yo cuando veo a veces los programas de televisión nacionales, los programas nacionales, y uno ve todas las propagandas del municipio de Morón, uno se pregunta en qué le sirve al vecino este tipo de cosas. Claro, son las propias campañas de promoción personal. Y después hay otro dato, porque fíjense ustedes, como ustedes mismos, la pregunta es ¿qué opinan del gobierno de Sabatella? ¿No? Y la verdad es que Sabatella le ha quitado autonomía y personalidad al gobierno de Lucas Gui. Y acá se hace un culto a la personalidad de Sabatella, que es un diputado nacional. Yo digo a veces como mensaje, ¿no? Yo soy diputada nacional de este distrito, de la misma manera que Sabatella. Nunca me invitaron a un solo acto oficial del gobierno municipal. Y en cambio invitan a Sabatella, que termina a veces teniendo más centralidad en los actos oficiales del municipio que el propio intendente, ¿no? Margarita, muchos televidentes están inquietos, ¿no? Y se hacen eco de todo lo que se charla. Carlos de Morón Sur dice que Beatriz y Carlos felicitan a Margarita y preguntan para qué sirven las elecciones del 14, que ya estuvimos hablando. Ya dije hablando. que para nada, que es inútil totalmente. ¿Pero hay qué? Carlos de Tuizangó, ¿por qué los políticos del progresismo se han peleado tanto y no van juntos? Nosotros en este frente, la verdad es que esa es nuestra característica y es el valor que tiene nuestro frente, es que logramos alinear a todos los sectores del progresismo, por lo menos de lo que nosotros llamamos una opción clara y honestamente progresista. Nosotros creemos, y esta es nuestra intención, hay que desenmascarar a un gobierno nacional que se ha autoasignado las banderas del progresismo, que termina bastardeando en la gestión. Un gobierno centralizado, un gobierno corrupto, un gobierno en el que se muestra de qué manera se amplía la desigualdad, se deteriora la salud y la educación, no es un gobierno progresista. Creo que en realidad esta expresión que nosotros representamos y que lidera a Wiener es la única expresión y claramente progresista, ¿no? Recién decíamos, Sabatella alineado con el kirchnerismo. Alfonsín, que podría haber representado un partido progresista, se termina alineando con de Narváez y González Fraga. Por lo tanto, nosotros logramos acumular hoy la expresión. ¿Te sorpresa vos este alineamiento o esta alianza entre Alfonsín y de Narváez? Sí, una desagradable sorpresa, porque la verdad es que nosotros veníamos trabajando juntos. Nosotros veníamos en el armado de un frente donde el radicalismo formaba parte. El radicalismo es un partido de principios y de valores, con gente muy valiosa, la verdad, que debe estar en un espacio de centro-izquierda, en un espacio progresista y no en un espacio tan claramente conservador como es el de Narváez. ¿Será por eso que en la lista tuya de la provincia de Buenos Aires, tanto a diputado nacional como a senador, hay hombres y mujeres provenientes de la fila del radicalismo? Sí, esto es así porque nosotros vamos a terminar recibiendo en gran medida radicales y sectores progresistas que son expulsados de esa propuesta. Margarita, yendo ahora a la realidad, se venía hablando hace tiempo de un caso muy particular, llamativo, y que se tapó por otro, ¿no? El caso Jo Klender. Muchos días se habló, muchas denuncias, pero justamente viene lo de River en tapas de todos los diarios y bueno, Pasarela que pide una entrevista con la presidenta y bueno, se enfocó más la noticia en esto. ¿Qué pasó con Jo Klender?
La verdad hay que esperar que la investigación siga porque el tema es sumamente grave, ¿no? Yo digo 3 cuestiones en este punto. Primero, estamos hablando de una estafa en planes de vivienda. Cuando uno habla de una estafa en planes de vivienda, no habla de una estafa común y corriente con dinero. Habla de una estafa a los sueños y a las necesidades y a los derechos de mucha gente, de la gente más pobre. Entonces, eso hace el episodio mucho más grave. Segunda cuestión, estamos hablando de recursos públicos, de los recursos del Estado y del pueblo, malversados, que han ido a parar al enriquecimiento de algunas personas en lugar de ir al destino al que estaban efectivizados. Ahí es donde aparece claramente la responsabilidad del Estado. Es imposible que el ministro debido no sea responsable por la falta de control, porque no es que alguien se quedó con una transferencia. La verdad, fueron muchos años de transferir mucho dinero, estamos hablando de más de 700 millones de pesos, con una asignación que superaba los 1000, y la verdad muchos años de transferir dinero sin haber controlado dónde iba a parar ese dinero. Y la tercera cuestión, que hace más grave el asunto, es que todo eso, que es encubrir delitos y delincuentes negociados con empresarios, personas particulares y el Estado, se cometen bajo el cartel de los derechos humanos. Y esto hace más ruin el episodio todavía, porque es utilizar una bandera tan legítima y tan justa y tan cara para los argentinos como la de los derechos humanos para terminar encubriendo delitos, ¿no? Muchos han participado en las marchas para defender a Eve de Bonafini, como diciendo a Eve no se la toca, no se la investiga, Sabatella entre esos, por ejemplo. Y eso es una vergüenza, porque un organismo de derechos humanos, una asociación que maneja la plata que se maneja, que utiliza ese tipo de banderas, tiene que estar más a disposición de la justicia. Fíjense ahora, porque además todos los días aparece una cosa nueva, no más cantidad de bienes, más gente involucrada. La propia hija de Eve de Bonafini, que queda ahora en el lugar de Jock Lender, ella también ha estado en la venta de negocios con la empresa de Jock Lender. Entonces yo creo que los organismos de derechos humanos, quienes los dirigen, de la misma manera que los decimos cuando aparecen sindicalistas involucrados, tienen que estar a disposición de la justicia y ser investigados. Margarita, siguen los televidentes llamando. Su lema es de Ramos Mejía, comparte lo que dice la diputada, felicita al programa y manda cariños al equipo de Cuestiones y Contrapunto. Vecinos de Morón Sur dice que vienen luchando desde hace tiempo por las cloacas, apoyan a Margarita, barrio Carlos Bravo. Y Carlos de Morón, ¿qué opina del Consejo Deliberante de Hurlingham y los problemas con el concejal Tazara? Me parecieron gravísimos, obviamente. Nosotros hicimos una manifestación de solidaridad en términos políticos, yo lo hice también en términos personales. Jorge Tazara es muy buen concejal y la verdad es que este tipo de episodios de violencia deben ser repudiados siempre y en todos los casos, pero mucho más en un caso como este, ¿no? Margarita, a esta altura de esta campaña electoral que recién comenzó. Recién comenzó. Vos cuando viste en enero, ¿pensabas que ibas a estar situada, y con esto nos vamos con esta pregunta, ¿pensabas que ibas a estar situada en este punto a esta altura del año? Bueno, más o menos, digamos, porque si bien yo había adelantado que prefería no volver a ser candidata a gobernadora, siempre dije que me iba a hacer cargo de la provincia, y aunque no hubiera estado en ningún cargo, hubiera estado acompañando esto, porque además lo hago en la convicción de que la Argentina necesita una alternativa política que contribuya a mejorar el debate, a mejorar la competencia electoral. Yo muchas veces digo que la verdad no quiero que le vaya mal al gobierno, porque quiero competir contra un buen gobierno, no contra un mal gobierno. Entonces, siempre me he visto en esta tarea, que es construir una fuerza política en la que la gente pueda volver a creer. Nosotros necesitamos recuperar la política como herramienta para la gente, necesitamos que la gente vuelva a confiar en sus representantes políticos. Eso es lo que hago en el lugar en que me toque. Estoy en pero en enero con seguridad pensaba lo mismo, aunque hubiera sido sin ninguna candidatura. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación.